Después de un vergonzoso silencio, como mínimo una poco profesional vocación informativa, los medios de comunicación de talla y tirada nacional dieron cuenta de algo que las redes sociales y quienes lo padecen en primera persona vienen denunciando desde hace una quincena como mínimo con la voz quebrada. El país se prende fuego y esta vez se trata de una literalidad de la que por lo menos este cronista no tiene memoria. El litoral y el nordeste padecen incendios forestales devastadores. Córdoba se encuentra en un 100% en alarma de incendio y peligra radicalmente el bosque nativo que le queda, que se reduce a un 1,5% de su territorio. Pueblos enteros evacuados y una pérdida de vida silvestre, flora y fauna catastrófica. El incendio del año pasado en Australia cubrió la tapa de todos los diarios y los gráficos de todos los noticieros durante semanas, y la cobertura del desastre local tiene poco rebote y repercusión. La atribución al cambio climático tira un manto de irresponsabilidad individual y no achaca a la humanidad toda la transformación negativa del medio ambiente, lo cual es una verdad a medias común. La NASA publicó recientemente la actualización de la foto satelital que registra los incendios forestales a lo largo y a lo ancho del planeta. Estados Unidos, el Medio Oriente, el sur de Asia y Europa del Este tienen un número bien importante de incendios, pero la situación en África y en América Latina es desesperante. Madagascar, que es un país de casi el doble de tamaño que Alemania, es un manchón rojo enorme en el mapa. Junto a él, el oriente y el centro de África, que es una superficie mayor a la de toda Europa, se incendia en su totalidad. Aunque se lo menciona ya poco en televisión, el Amazonas sigue en su carrera incendiaria, y aparte de Brasil, también arde Ecuador, el nordeste de Perú y el sureste de Colombia. Bolivia y Paraguay se llevan la peor parte. Que arrastramos a la especie humana a un ecocidio sin precedentes es una verdad de pedregullo para cualquiera que tenga medio de frente. Pero creer que es culpa de quienes usan desodorante en aerosol y reniegan de la sana costumbre de separar el plástico del cartón es una trampa. Claro que las acciones individuales mueven la aguja si se practican con responsabilidad y con constancia colectiva, pero equivocar el remedio con un aliciente es un error fatal al que oscuros intereses pretenden empujarnos. El capitalismo depredador y irresponsable monetiza y concentra las ganancias mientras socializa y reparte las culpas. En Argentina, según los números de diferentes organizaciones, hay más de 175.000 hectáreas que están prendidas a fuego. Los incendios principales están en los humedales del Delta, en el bosque serrano de Córdoba, en el monte de Formosa, y también hay focos en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco. La térmica de la indignación salta por los aires cuando se hace foco en el mapa satelital que grafica los incendios. Hay una línea bochornosamente recta dibujada con una regla que se extiende del norte de Buenos Aires hasta el Paraguay, cruzando varias provincias en el camino. Como el fuego no juega a desafíos geométricos, la mano no tan invisible del mercado traza la catástrofe de múltiples maneras. Los campos de monocultivo a los que el fuego salta como un caballo de ajedrez ofenden al sentido común. La correlación entre los incendios forestales y la extensión de la frontera del agronegocio junto con el desarrollo inmobiliario de countries y balnearios de lujo es tan cierta como que el sol sale por ahora todos los días. Una práctica que lleva décadas de infamia transversalmente a los colores gubernamentales, pero que aprovechando una sequía histórica y un desastre ambiental generalizado, se agiganta impunemente de la mano de los pools de siembra y los dueños de la tierra. No es joda, la ambición y la impunidad que producen los incendios hoy augura hambre y miseria para mañana. Es prima hermana del agua cianurada, de los colegios rociados con glifosato y de las napas contaminadas con gasoil que llevan décadas. El capitalismo pretende transformar lugares hermosos que podrían dar a cada ser humano su pedacito de tierra bajo el sol en cementerios productores de ganancia para gente que vive muy lejos y a la que la vida le importa muy poco. Será cuestión de quienes querramos un futuro que sea respirable, ver cuáles son las herramientas que instrumentamos para impedirlo. Queremos charlar de esta situación, si las conexiones lo favorecen, con un concejal y periodista de Córdoba, Federico Fiumato, quien está para poder contarnos un poco de primera mano qué es lo que está sucediendo allá por los bosques de Córdoba. Federico, si nos escuchás bien, acá desde Son de Trope, FM 99.7, te damos las buenas noches y las gracias por atender.
Hola, buenas noches. Bueno, no sé si me toman bien. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Qué bueno. Bueno, me alegro mucho y gracias por estar atentos, por esta editorial que refleja muchísimo de lo que estamos sintiendo por estos días. Vos sabés que es un poco una de las cosas más, en mi opinión, interesantes para relevar, que es cuando se hizo totalmente inevitable poner en tapa de muchos diarios la situación desastrosa que se está viviendo en gran parte de la Argentina. Es bochornoso cómo se soslaya el hecho de la creación de focos de incendio intencionales para la expansión del agronegocio en algunos sectores, del desarrollo inmobiliario en otros. Y se lo deja como ese manto de sospecha de algo Vox Populi que siempre estuvo, sin focalizar la verdadera responsabilidad de los hechos. Vos que estás en primera línea, ¿qué es lo que sabés al respecto? No, bueno, es así. Primero, yo vivo en Capilla del Montes, en el Valle de Punilla, uno de los 4 valles serranos, para que se orienten también en muchos sentidos. Podemos traer algunos pensadores, algunos filósofos que expresaban que el paisaje determina mucho de nuestra identidad también, como Rodolfo Cuya, algunos de los que admiramos mucho, y entendemos que los valles serranos, los 4 valles en Córdoba, bueno, han construido una identidad, una contracultura también, que algunos han llamado neoruralidad, bueno, o después podemos encontrarle otros términos, pero que tiene que ver con un modo de vida y una cultura de vínculo, de armonía con la naturaleza o de búsqueda de construir ese vínculo. Y entonces se vive de manera muy triste. Digo esto porque a lo mejor es muy difícil visualizar la identificación que tenemos con las 30.000 hectáreas de bosque nativo que se llevó durante estos 15 días este incendio, ¿no? Zona de máxima protección, 100% estaba en zona de máxima protección, queda el 3% de bosque nativo de lo que había hace 100 años en la provincia de Córdoba, como para graficar un poco este plan estratégico que vos estás nombrando. Es un plan sistemático que se construyó hace bastantes años, que durante los últimos 20 o 25 años se llama IPLAN, y el gobierno de la provincia, particularmente con Unión por Córdoba y con el Partido Único Cordobés, han ido reflejando junto a los desarrollistas y el sector del campo que se va extendiendo. Y bueno, estas son las maneras que tienen, no han podido modificar las leyes, han tenido resistencia, precisamente nombro por eso los valles serranos, porque la resistencia que han tenido a los desmontes, a realizar autopistas por arriba de la montaña, grandes barrios privados o el avance de la frontera agropecuaria, tiene que ver con esta identidad y bueno, lo han hecho de esta manera, de la peor manera, la manera más sucia, la manera más cruel, más dura, más silenciosa y a la vez más delictiva, ¿no? Que es, bueno, prendiendo fuego 30.000 hectáreas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto, te saludo y te quería hacer una pregunta. Vos estás generalizando la gente responsable de todo esto, pero ¿hay nombres y apellidos involucrados en esto que se saben? ¿Este tipo es el responsable, el autor intelectual de lo que está pasando? Eso es lo más duro de estos días, ¿no? Que la enorme complicidad que ha implicado tener que cruzar un montón de localidades. Imagínate que el incendio empezó en la zona de Chilín, digamos, del otro lado de la sierra, acá 90 kilómetros. Nunca hubiéramos pensado, jamás pasó esto, que cruzara las sierras, que llegara hasta acá, que nadie lo parara. Entonces el nivel de complicidades que ha habido en el camino es muy grande. Podemos decir que hay un detenido, que es un peón rural, que los primeros días se lo encontró, el primer día del incendio, que confesó haber prendido el monte para su patrón, que lo había mandado, un terrateniente, que lo que hacen es prender fuego al monte para que nazcan los renovales, que es con lo que alimentan el ganado, ¿no? Y esto es lo más preocupante. Bueno, esta persona fue liberada el primer día, inmediatamente, y recién este viernes, después del escándalo que significaba que haya invadido gran parte de toda esta zona del noroeste, bueno, lo volvieron a imputar. Después, Perejiles. Tenemos un detenido acá en Charbonnier, que era un flaco amigo que estaba, que es apicultor, además, una familia productora de la zona, nativo del lugar, que estaba tratando de apagar los incendios, lo agarraron,
y se lo llevaron y está imputado, y estuvo preso hasta hoy que salió de la cárcel. El nivel de complicidades que tiene Defensa Civil, los nombres, te tengo que decir, los nombres son Juan Schiaretti, José Manuel de la Sota, que ya no está, pero que es responsable de este plan sistemático, y bueno, y en el medio, la verdad que encontramos una cantidad de autores, porque como ustedes están viendo en el resto del país, son un montón de incendios. Esto está planificado, y esto es lo más preocupante, que recién ahora podemos empezar a creer, ¿no? A darnos cuenta de que esto es verdad, que en el medio hubo mucha gente prendiendo fuego. Mucha gente prendiendo fuego. Calculan que en un momento, hasta el día de ayer, todo Córdoba, todas las sierras estaban prendidas a fuego, justamente donde es la ruta de la autovía de montaña que quiere hacer el gobierno desde hace años, que fue impedido por la resistencia popular y que es un gran negocio inmobiliario, por supuesto, y que era impedido porque era zona roja. Bueno, esto es lo que van a intentar ahora, ¿no? Lo que se viene, que es cambiar el uso del suelo para permitir hacer este tipo de emprendimiento. Tiene nombres, pero creo que todavía no sabemos ni el 1%. Sí, y que Impresionante. claro, y que muestra la cara más cruel y más brutal, ¿no? De un sistema que requiere de todo un entramado de complicidades para ejecutarse, y que muestra su cara más cruel destruyendo no solo el lugar donde viven y habitan montones de personas y las generaciones que le vendrán detrás, sino generando toda esa muerte, la destrucción. Cuando vos empezaste explicando lo que significa para ustedes ver eso, yo recién ahí pude también dimensionar lo que debe representar para alguien nacido en ese lugar o que se ha ido a ese lugar buscando construir una lógica de vida distinta, ver esa muerte y destrucción de animales y de bosque en su camino. Y al mismo tiempo la otra punta del ovillo, ¿no? Ese peón rural que termina yendo por orden del capataz, que está enredado en una complicidad con el dueño del pool de siembra, que está enredado en una complicidad con el gobernador, y así sigue la cadena, junta las dos puntas del ovillo. La decisión de destrucción más absoluta en pos de las ganancias y la explotación de quienes sufren esa misma destrucción, que son los peones del campo, la gente que vive ahí. Sí, hay que marcarlo, si me permitís. Te escucho. No, continúa, no te quería cortar, Fede. No, pensaba en esto, me gustaría enmarcar, para dar un mensaje que podamos vincular con lo que seguramente están sintiendo ustedes. Obviamente, el dolor en el corazón, el dolor en la razón también, porque se unen la mente y el corazón en el dolor de saber que podemos hacer otra cosa, que podemos tener una visión estratégica distinta, y el dolor en el corazón de saber que esto prácticamente nos vuelve inviables. Vuelve inviable un territorio cuando no tenés monte nativo, porque no solo es la protección climática, de absorción de agua, son zonas dependientes, zonas de montaña donde el agua no abunda. Ustedes saben que nosotros tenemos muy poca agua, es el Chaco semiárido, y el agua la tenemos porque la absorbe el monte nativo en las sierras, y entonces filtra de a poco, es la esponja que se le llama, y por eso tenemos agua. Ahora vienen las lluvias lavan todo esto, no solo traen ceniza, hacen inviable también el agua de los ríos, sino que va a ser grandes inundaciones. Después de esto vienen las grandes inundaciones. Entonces, quiero sí expresar que es un plan sistemático, que es el privilegio del lucro, el absoluto y exclusivo privilegio del lucro, con un sector como es hoy el Partido Único en Córdoba, que lleva demasiados años de hegemonía, y hay que decir, una hegemonía perfecta, podríamos decir, una hegemonía sólida, que no tiene dobleces, que no tiene capacidad para agujerearla, que entonces tiene la impunidad de fiscales, jefes de bomberos, jefes de defensa civil, policías, toda una red de complicidad que es muy difícil de tocar cuando se consolida de esta manera después de más de 20 años de gobierno. Y por otro lado, sí está esta contracultura de las sierras. Los 4 valles serranos venimos delineando una identidad común que tiene que ver con la defensa del monte nativo, pero que en definitiva es cambiar el eje de la economía del lucro a la economía de la satisfacción de necesidades comunitarias. Y esto es básico, porque esto está pasando porque había resistencia y porque no pudieron modificar las leyes y porque la única manera que tuvieron fue avasallarnos de esta manera. Pero que hay una contracultura del buen vivir, lo que nosotros llamamos, para ponerle un nombre y que compartimos muchos y muchas en estas comunidades, que es la búsqueda del horizonte cultural del buen vivir.
hay que saber que hay en pugna modelos, por ahí es demasiado profundo, radical, el movimiento que se ha creado, lleva mucho tiempo, pero está presente. Gustavo, quería hacer una... No, yo, más allá de lo que pudimos ver, las manifestaciones que se hicieron y alguna que otra foto que llegó acá por estos pagos, ¿vos cómo ves que la sociedad, el ciudadano de a pie, el cordobés de a pie, toma lo que está pasando? Es difícil, mirá, yo creo que el velo ya hace tiempo que se había caído en el sentido de entender que los incendios son intencionales y están dentro de un modelo, ¿no? El problema es que, bueno, hay una disputa muy grande de sentido contra todo lo que sea cambio, transformación, saquemos la palabra cambio, lo que sea transformación, renovación, ideas nuevas, y hay una disputa. Unión por Córdoba ha construido un sentido muy, muy, muy fuerte, el cordobesismo, lo que se llama, que es esta oposición a todo lo que fue, por ejemplo, el proceso de transformación del gobierno nacional y popular, con sus límites, enormes límites, sobre todo en la provincia de Córdoba, y sobre todo en los temas ambientales. El otro día estuvo Juan Cabandier visitando hace 2 días acá en nuestra zona, y fue duro, ¿no? Fue duro porque entendemos que en ese sentido sí hay una distancia todavía, un abismo de comprensión, de entender al monte nativo, por ejemplo, a los bienes comunes como recurso natural, y que, bueno, debe explotarse a como dé lugar, a veces unos con más sutileza, otros de manera muy violenta, pero que esa idea es muy común. Entonces, me parece que el cordobés, bueno, va entendiendo las complicidades que hay, pero el nivel de cerco que hay, el nivel de imposibilidad de acceder a ese argumento es tan grande. Por eso nosotros, bueno, fundamos medios comunitarios, trabajamos en medios populares, creamos cooperativas de trabajo que pongan al aire, trabajamos en red. Durante esta última semana, 2 semanas, estuvimos haciendo coberturas colaborativas, como siempre que hay una emergencia. Mañana hacemos una transmisión, cerca de 30 radios de la provincia, conjunta en la movilización que va a haber en toda la provincia contra este ecocidio, pidiendo la emergencia ambiental. Entonces, bueno, tenemos que romper todavía muchísimas cosas, y bueno, en eso la disputa con Buenos Aires, a pesar de que estos modelos son construidos por un fondo de inversión en Puerto Madero, ¿no? Y este es el principal problema. Ahí nos definen la vida, gente que no tiene ni idea y que ni siquiera sabe dónde va la plata, pero que implica que alguien pone en práctica esa maximización de la ganancia a través de la quema de 30.000 hectáreas. Escuchame, Fede, te hago una pregunta. Y ante la emergencia, o sea, hay una emergencia puntual que es esta, pero preventivamente, ¿vos qué pensás? ¿Se podía haber hecho algo a partir de decir, esto puede pasar? Es una posibilidad. Es una posibilidad que vengan estos ñatos y nos traten de quemar el bosque nativo. O sea, ¿se pudo haber pensado en eso? O sea, ¿tuvieron en cuenta que podía haber pasado o los agarró de sorpresa? No, calculá que, a ver, el gobernador lo primero que tuiteó fue que por culpa de los vientos y la sequía. Ustedes tengan en cuenta, hace más de 100 días que no llueve, pero esto es bastante común en esta época del año. Nosotros tenemos una estación seca desde abril, mayo como mucho, hasta septiembre, octubre o noviembre, según cuando empieza a llover. Hay años más secos. Agosto es un mes de viento y sequía, o sea, un mes de incendios. Nosotros tenemos un plan provincial de manejo del fuego que es un fracaso, absoluto fracaso, y que justamente lo que hace es manejar esto. Por ejemplo, le da plata a los cuarteles de bomberos cuando salen a apagar incendios. Entonces, se transforma todo en un negocio también de mantener incendios a veces prendidos. Sí, se sabía, se tenía que evitar, pero yo no puedo dejar de decir, obviamente soy un luchador de las causas ambientales, soy de los que estamos organizando las marchas por la ley de bosques, contra las autovías y todas estas cosas. Ahora, tengo que decir que si no cambiamos la política, es imposible, porque la verdadera tragedia, el verdadero ecocidio que tenemos es el de haber dejado de planificar nosotros, nuestras comunidades, y cuando no planificamos, nos planifican otros. Y en este caso nos están planificando los peores. Hemos dejado en manos de los peores la planificación de estos pueblos. Entonces es imposible. Hoy podés decir, bueno, ¿qué podíamos proteger? Sí, podíamos proteger, pero por ejemplo, en este momento que estamos hablando,
hay un montón de vecinos, cientos de vecinos, tratando de hacer la guardia de ceniza, apagando los fuegos ahí arriba, y los bomberos han abandonado ese lugar. Dejaron quemar cuando la gente quería ir a apagar, tenía equipamiento, tenía conocimiento, y no la dejaron. Durante 15 días tuvimos que pelear con la policía, con bomberos, con defensa civil, para que nos dejaran ingresar a tratar de salvar una casa o evacuar un barrio. Bueno, esas cosas fueron las que pasaron y eso no es casual, está planificado. Por eso digo, sí, se puede evitar, pero hay que cambiar la visión estratégica. Claramente tenemos que tener otra mirada. Sí, lograr romper los cercos informativos, porque en definitiva no es ni más ni menos que la denuncia de una práctica terrorista, en este caso ejecutada por el Estado. Entonces, lisa y llanamente es una política terrorista ejecutada por el Estado de Córdoba, que en el desarrollo de un negociado dentro de una estructura prácticamente feudal, como sucede en otras provincias de la Argentina, se carga lo que se tenga que cargar por delante. El problema es que es una denuncia gigantesca que cae en saco roto dentro de un marco donde las complicidades son muchas y el trabajo por hacer es muchísimo, y no puede perderse otra oportunidad histórica como ha podido tener la Sudamérica en algún momento de dar el batacazo y poner un tope a prácticas que en definitiva no son otra cosa que un autoatentado contra el futuro mismo nuestro y de todo lo que venga por delante. Bien. Pensé que Gustavo querías... No, nada, estaba pensando. No, yo me quedé pensando en los nombres como tan interesantes como los Schiaretti y los de la Sota, ¿no? Que bueno, como dijo bien nuestro compañero que ya falleció, pero son tipos que se llenan la boca hablando de la provincia y sin embargo tienen las manos manchadas de un ecocidio tan grande, ¿no? Que deja fuera de juego a todo el país, ¿no? Porque, digamos, es algo que... ¿Cuánto tarda en recuperarse un bosque nativo, amigo? No, en esta zona inimaginable, pero además porque salvo que hagamos un trabajo muy activo de trabajar, que es lo que estamos tratando de hacer, trabajar con los pájaros sobre todo, que son los que llevan la semilla, vamos a tener que recuperar mucho. Si no es irrecuperable, porque una vez que se muere, se lava eso, y además porque van a intervenir. Lo que tenemos que frenar es que sigan interviniendo. Si lo dejamos tranquilito, unos 10 años sembrado, empieza. Claro. Recién ahí empieza a recuperarse y es de crecimiento muy lento, primero el fachinal, para que después pueda empezar a crecer un poquito de monte y algo de bosque en alguna zona, pero eso si no lo intervenimos. Ahora, qué impresionante, ¿no? Que como decís vos, hay gente que no tiene ni idea, tal vez no sepa ni dónde está Córdoba, ¿entendés? Y pusieron guita para hacer una autopista, para hacer un túnel, para hacer un barrio privado, y no tienen ni conciencia de lo que realmente está pasando, que están destruyendo algo tan hermoso y tan digamos, tan nuestro como es un bosque nativo. Hay gente que realmente no le importa nada, pero bueno, hay que poner los nombres y apellidos y escracharlos por todos lados y hacer lo que se tenga que hacer, como para que la gente sepa que esta gente es la responsable de que se terminen los bosques, que se terminen los ríos y que se termine todo lo que nosotros consideramos como nuestra naturaleza. Porque lo que pasa en tu provincia, Córdoba, pasa en todo el país, ¿no? No es algo aislado, ¿entendés? Cuando el capitalismo necesita, se lleva todo puesto. Yo me acuerdo cuando a nuestros abuelos los mandaban a Córdoba a curarse el asma. Claro. Y así la dejaron ahora a Córdoba, ¿no? Sí, es esta zona precisamente. Nosotros teníamos un poco el resguardo de ese 3% que quedaba en Monte Nativo. Esto nos deja mucho más heridos todavía, pero yo creo que sí, que tenemos que ponerle, a ver, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Un buen manejo del fuego? Y no, porque si tenés un plan de desarrollo, de progreso, entre comillas, como el que tienen, no va. Bueno, entonces, ¿qué sería? ¿Votar bien? Y está difícil también, porque si no modificamos la estructura esta, de lo que digo, de salir de la lógica de la economía de la maximización de la ganancia, y empezar a pensar en una economía de satisfacción de necesidades comunitarias,
va a ser muy difícil, ¿no? Y entonces, esa es la matriz, me parece que en Argentina creo que hemos dado algunos pasos, hemos instalado la economía popular como paradigma, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. Digo, tenemos que admirar estas cosas que hemos hecho, procesos que no son cualquier cosa, pero siempre digo, nosotros tenemos carencia de muchas cosas, de vivienda, de alimentación, de muchas cosas materiales, pero sobre todo de una alternativa al capitalismo. Y no le hemos puesto nombre, porque se nos han caído los nombres históricos y no le podemos poner nombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le ofrecemos? Siempre nos vamos a estar quejando. Bueno, hemos, de alguna manera, una serie de legisladores, jefes comunales y algunos que estamos incipientemente logrando algunos lugares en la política. Bueno, hemos minado el buen vivir como horizonte cultural. Tenemos que eso es bastante claro, tiene una mirada clara, que es el equilibrio humano, el equilibrio comunitario, la convivencia y la armonía con la naturaleza. Si buscamos esa armonía de manera incipiente, creo que hay un acuerdo en la sociedad de que eso es bueno, que el otro es malo. Así de sencillo, y si vamos por eso, bueno, poner las bases fundamentales de esa nueva humanidad. Eso es comunismo, señor. No queremos ser Valenzuela. No queremos ser Valenzuela. Por algo este programa se llama Viernes en Moscú. Federico, la verdad que ha sido una charla que ha sido un enorme gusto. Queremos agradecerte mucho la deferencia de haber charlado largo y tendido con nosotros. Y quiero, antes de despedirte, compartirte un texto de una oyente de Sofi que nos hace llegar. Es un texto muy largo, pero te voy a compartir 2 puntos si me regalás unos minutos más. Claro. Debemos cuidar de nuestros... ¿Qué hacer nosotros los del tercer mundo? Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales, que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología, a donde rige la economía del mercado. Ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimenticia del tercer mundo sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso, cada gramo de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del tercer mundo equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana. No debe olvidarse que el problema básico de la mayor parte de nuestros países es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de sus destinos. Solo así se estará en condiciones de enfrentar las angustiosamente difíciles décadas que se avecinan. Tratado y mensaje ambiental a los pueblos y gobierno del mundo de Juan Domingo Perón el 21 de febrero de 1972, que nos acerca Sofía en referencia a esta entrevista. Extraordinario, ahí hay gran parte de lo que tenemos que pensar. La comunidad organizada es otro texto vital, central para poder entender nuestro desafío, cómo hacemos para organizarnos, y creo que estaba en gran parte ese plan, pero bueno, han cambiado, se han modificado, se han acelerado también los procesos, estamos frente a un peligro inminente, estamos ahora con 25 grados en agosto desde hace 4 o 5 días, y no va a ser fácil. Quienes nos vinimos acá a vivir, quienes buscamos la naturaleza, la sierra, esta contracultura y la vida en comunidad, tenemos un desafío, y lo repetimos siempre, que es dar este mensaje a una parte. Hoy charlaba con una radio de chicos muy jóvenes ahí de Buenos Aires también, y yo decía, bueno, ¿a qué joven en algún momento no le toca la fibra de aburrirse un poco de las cosas que ofrece la ciudad? Que me pasó, yo que creía y me gustaba la movida cultural, las oportunidades que me ofrecía, y bueno, pero hay algo que llama todavía, que es la posibilidad de ser constructor de tu comunidad, parte de esos vínculos, algo más armónico, que a veces requiere un poco más de silencio, como toda espiritualidad, pero bueno, creo que tenemos ese desafío de dar ese nuevo mensaje. Mirá, te voy a decir 3 cositas. Una, esto no es nuevo, arrancó hace mucho, y fue denunciado por grandes filósofos, que uno de ellos dijo que el hombre se terminará en atroz ceguera hace 80 años. En los 90, con los desmontes que hubo en Corrientes, me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a fotografiarlos, no yo, pero acompañando a fotógrafos, y vinieron y nos dijeron, los patrones no los quieren acá. Estábamos comiendo en un restaurante y tuvimos que levantar campamento e irnos, pero no, ni pensarlo, ¿no? Porque no vinieron ni siquiera
amablemente a decirnos, ¿no? Nos dijeron, los patrones no los quieren acá. Y gente que había laburado en talando árboles para hacer los embalses, vos veías los montes talados y te creaba una angustia, loco, que decís, esto no termina más. Mirá, pasaron casi 30 años y siguen con la misma temática. O sea que, y algo que no es menor, con lo que decís vos de los jóvenes, que no pasa del otro lado del charco en Uruguay, el intendente de Rocha quiere prohibir la entrada de hippies a Rocha, porque dice que lo único que van a hacer es a montar cuatro palos y ir a mangar y a fumar marihuana. Y vos fijate qué loco, ¿no? Porque son los flacos que van a ese tipo de lugares, son los que más cuidan, ¿entendés? Y sacando a la gente que cuida, que puede denunciar, les da lugar a hacer lo que se les canta al culo. Federico, muchísimas gracias por este rato conversado y quedamos en línea a disposición y nada, un fuerte abrazo, compañero.